es una responsabilidad. Esto no es prender una cámara y hablar cualquier... No, hay un mensaje que tenemos que dar. Hay que aprovechar todos los recursos y aprovechar cada oportunidad, cada ventanita y aprovechar que usted me está regalando sus oídos un ratico nada más, ¿no? Y me llegó el tema del buen juicio. Y espero que sea relevante para usted porque nosotros necesitamos, es más, es un principio de sabiduría, el tema del buen juicio, ¿sí? La sabiduría depende del buen juicio. ¿De dónde viene el buen juicio? ¿Qué siente usted cuando yo le digo buen juicio? ¿A qué le recuerda la palabra buen juicio? A ver, escríbame allí en el chat y los leo. ¿Qué es el buen juicio para los que están conectados y quisieran escribir y decirnos algo? ¿Qué significa para ti tener buen juicio? Cuando te dice, él es una persona de buen juicio. Portarse bien, dice Cecilia. A portarse bien. A eso te suena, ok. ¿Qué más? Buenas decisiones, Camilo Rivas. Tener buen discernimiento, Camilín. Muy bien, muy bien. Buen discernimiento. Saber escoger, discernimiento es escoger. Edward, consciente. La familia Gran, actuar. CJ Castro, actuar con principios. Elegir correctamente, dice la familia Gran, desde Panamá. Marlene, el concepto de buen juicio se refiere a nuestra capacidad de juzgar adecuadamente. En este sentido, ya se me fue, porque está, ok, aquí se los leo. El concepto de analizarnos hace alusión a la idea de la justicia. En otros términos, se trata de tener un criterio racional y moral para discernir correctamente sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. ¡Wow! Tremenda definición, ¿no? Muy Wikipedia, muy exacta. José Garcete, dar ejemplo con tus acciones. Buen juicio. Bueno, obviamente todo eso tiene mucho que ver con buen juicio, ¿no? ¿Qué dice la Biblia del buen juicio? Actuar de manera correcta, dice nuestro querido Héctor. ¿Qué dice la Biblia con respecto al buen juicio? Dice, adquiere sabiduría y buen juicio. Adquiere sabiduría y buen juicio. Dice, no eches mis palabras al olvido. Después de que te dice que tengas buen juicio, te dice, no eches mis palabras al olvido. ¿Ok? Ama la sabiduría, no la abandones, y ella te dará su protección. Antes que otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Pareciera que esto está en Proverbios 4, 5, 6 y 7. Pero pareciera que el buen juicio está muy conectado con todo lo que ustedes dijeron, pero está muy conectado con la sabiduría. La gente la gente sabia demuestra tener buen juicio, ¿no? Y para nosotros, a efectos de hacer las cosas correctas, dice Isabel. Pero mira que a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo me encuentro porque hay varias maneras de leer cualquier libro, especialmente la Biblia. Leerlo por leerlo religiosamente, leerlo porque me toca, leerlo porque si no lo leo me siento mal. No, leerlo para escudriñar, para ver qué me está diciendo Dios a mí en esa frase. Y cuando dice, adquiere buen juicio, ¿sí? La sabiduría depende del buen juicio. Sabiduría y buen juicio, adquiérelo. No eches mis palabras al olvido. Quiere decir esto que cuando uno olvida el manual de instrucciones, uno está, ¿sabes?, fuera de mercado, pudiéramos decir. Hay algo muy interesante que lo vimos esta mañana en el devocional. Creo que es hay una cosa que se llama la frase del día, la palabra del día, ¿sí? Y dice, hoy lo coloqué en el Twitter, dice, está en Santiago, dice, no solamente
escuchen la palabra, sino hagan lo que dice la palabra. O sea, en pocas palabras, volvemos a conectarnos con el hacer y dice, porque el que escucha y no hace es como el que ve su cara y no la reconoce. Fíjate que es muy interesante porque está también asociado al tema de la sabiduría, ¿no? Ahora, nosotros no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores, ¿sí? Hacedores. Allí está el secreto de muchas cosas. Y volvemos al tema y volvemos a lo que dice hoy, buen juicio. Una de las cosas del buen juicio nos la dan las decisiones, ¿no? Ahora, fíjate que quiero ser bien directo, ¿no? ¿De qué depende ese buen juicio? Primera recomendación de hoy. La primera recomendación de hoy. Yo creo que cuando nosotros perdemos de rastro esto que les voy a decir, se desbarata el resto. Eso es como la pieza que sostiene, ¿cómo se llama el jueguito ese de pedacitos de madera que se van haciendo stacking hacia arriba y se van sacando los de abajo? ¿Cómo se llama? Jenga, ese mismo, ese es, gracias José. Jenga, ese juego. Hay uno que no debes mover, porque cuando lo mueves en el momento incorrecto se desploma todo. Esto es ese ladrillo, que cuando nosotros no lo movemos en el momento correcto se desploma todo. Y es entender este concepto. Escuchen esto es profundo y sencillo, así como la Biblia. La Biblia es profunda y en lenguaje sencillo, ¿no? Bueno, depende de la traducción que estés leyendo. Pero el concepto que les quiero dejar, del cual depende la sabiduría, del cual depende el buen juicio, es número uno, escuchen con atención, número uno, entender que Dios es suficiente. De ahí empieza el resto del juego. Entender que Dios es suficiente, ¿sí? Que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos y nos lo dio en un súper regalo que se llama Jesucristo, ¿sí? Ahí hizo la culminación, o sea, Él no hacía falta sino algo que era, y eso era justo, la medida perfecta, exactamente, la medida perfecta. Entender que estamos completos, porque muchas de las decisiones que tomamos de forma errada vienen del concepto personal de que no estoy completo, de que algo me falta, ¿sí? Mira, no se necesita nada más. No se necesita nada más. Dile al que está al lado tuyo, dile, estoy completo. Dile al que está al lado tuyo. Escribe en el chat, escribe, estoy completo. No me hace falta nada. Con Dios todo es suficiente. Pero dígalo y convénzase. Eso es Camilo, estoy completo. Ebelice, estoy completa. Excelente. Sabrina, estoy completa. Héctor, CJ Castro, estoy completo. No me falta nada. Janine, iPhone de Erika, iPhone de Mercedes, Marlene Bracho, estoy completa con Dios. Sin Él no tengo nada. Excelente. Rita Martínez, estoy completa. No me falta nada. Joana Jaimes, estoy completa. Excelente. Estoy completo. No necesito nada más. Ahora, incompleto, que es lo contrario, significa que algo me falta, ¿sí? Algo me falta. Y nos tocó vivir sin eso que nos falta, ¿sí? O hay que conseguir eso que nos falta de alguna manera. Usted ve cómo el mundo está en angustia, en turbulencia, en estrés constante, porque siente que algo le falta. Y resulta que ¿cuántas de las cosas que tú haces se derivan de esta verdad que acabo de decirte? ¿Cuántas de las cosas que tú haces se derivan de la verdad esta? Estoy completo y como estoy completo puedo vivir completamente. Porque muchísima gente no vive completamente, mucha gente sobrevive completamente. ¿Por qué? Porque está buscando eso que le falta, ¿sí? El buen juicio, que es el tema de hoy, viene por eso,
Por entender, número uno, estoy completo. Cuando estoy completo tomo buenas decisiones. Y fíjate que el tema de estar completo es un tema de fe. De que estamos completos en Dios. Hay una de los extractos de la Biblia que a mí yo lo cito mucho cuando yo me doy cuenta de mi propia humanidad, ¿sí? Y cuando me doy cuenta de que me faltan muchas cosas, yo estoy completo en Dios, pero yo estoy viviendo un proceso hacia completar en mí la obra de Dios. En pocas palabras, eso me lleva a Filipenses. Filipenses tiene una frase espectacular que dice: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Y dice, Él la va a completar el día que Jesús regrese. En pocas palabras, tú y yo estamos en un proceso que se completa cuando Jesús vuelva, pero que no podemos lograr esa plenitud si no estamos en Él. No sé si me explico en lo que estoy diciendo. O sea, estamos completos en un proceso hacia la plenitud. ¿Me siguen? Hacia esa plenitud. Ahora, Dios va a completar esa buena obra paso a paso a medida en que tú y yo, con buen juicio, con sabiduría, le demos espacio. ¿En dónde nosotros perdemos el pedal de la bicicleta? Cuando nosotros, en lugar de completarnos con las cosas de Dios, empezamos a tratar de nosotros tener el control de todo. ¿Sí me explico? No confiar. La gente científica le llama a la inteligencia superior, ¿no? a las leyes de la inteligencia. Y yo creo que, bueno, toda esa inteligencia superior se llama Dios, definitivamente, ¿no? Ahora, la promesa es que Dios va a completar su obra. Eso nos pone en una posición en el presente de esperanza. De esperanza. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa ahorita es parte de un proceso. Porque yo te puedo decir a ti, tú escriba, estoy completo. Y tú dices por dentro, estoy completo. Y en el fondo tú dices, ay, ojalá. Porque sientes que te falta algo. Y eso es bien normal. ¿Por qué es bien normal? Porque estamos en un proceso hacia esa plenitud. ¿Sí me explico? O sea, estamos completos en el plan de Dios. Estoy incompleto cuando me salgo del camino. ¿Sí? Ahora, por eso es necesario, es vital, es la columna de todo, entender que Dios es suficiente. Que Jesús es Dios y Jesús es suficiente. ¿Sí me explico? Tú, por ejemplo, estás confiando en que Dios va a proveer la totalidad de lo que tú quieres lograr. ¿Estás de verdad confiado en que algo va a pasar o tú vives en el estrés constante de no saber qué va a pasar? Hay dos maneras de ver la vida, ¿sí? O pensando que todo es un milagro o pensando que nada es un milagro. Eso lo dijo Albert Einstein. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ver el milagro de la vida. Y ahí se desprende toda la sabiduría. Entender que el buen juicio viene de saber que estamos en manos correctas. Y puedo tomar decisiones correctas cuando mi vida la puedo enmarcar en lo que creemos es el plan de Dios o buscamos ese plan de Dios, porque tú y yo sabemos cuando nos salimos del plan. Tú y yo sabemos cuando nos revolcamos en esa humanidad y nos vamos degradando, ¿sí? La pregunta es, ¿tu vida, mi vida, nuestra vida refleja esa creencia, esa certeza, esa autenticidad de que Dios es suficiente? Nada me falta. ¿Eso lo refleja? ¿Sabes algo? Nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios que por su gracia nosotros nos encontremos con Él, con la verdad de que Dios es suficiente y de que estamos unidos a Él. ¿Sí? Somos uno con Él.
Cuando tú dejas que tu corazón sea uno con Dios, no que tú seas Dios, que tú estés unido a Dios, que es muy diferente, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El tubo de escape no es el carro, está unido al carro. ¿Sí me explico? Forma parte del carro, pero no es el carro. Tú agarras el tubo de escape y fuera del carro no sirve para nada. Oye, me salió bueno ese ejemplo, lo acabo de crear. Pero nosotros, alejados de Dios, no somos nada, pero con Dios somos unidos a Dios. Entender eso es un principio del buen juicio. Porque cuando tú entiendes que todo lo que tú haces o todo lo que tú dejas de hacer tiene repercusiones eternas, por ejemplo, no prendí el aire hoy. Por no prender el aire tenemos calor. Eso es una repercusión en el momento, y por tener calor, el mensaje a lo mejor no sale tan bien y ese tiene una repercusión eterna. Entonces, esa es mi clave para decirle a Mari que prenda el aire. ¿Qué les parece? Ay, ya revelé la clave. Pero miren esto, muchachos. Lo que yo les quiero decir, con todo el cariño del mundo hoy, ¿sí? Es, yo para poder entender el buen juicio, para poder empezar a tener buenas decisiones, tengo que empezar a sentir que estoy en el camino correcto. Pensar por ahí. Si yo empiezo a decir, yo soy una desgracia de la vida, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué a mí? Entonces estoy empezando mal. Cuando yo veo el futuro desde la desesperanza, entro en un papel terrible en la vida, que es el papel de la víctima. Eso lo tenemos que tener claro. Cada vez que usted se sorprenda, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted que está en Facebook, donde esté, cada vez que usted se encuentre con usted mismo pensando de forma desesperanzada del futuro, en ese momento usted entró en un rol en la vida que es terrible, que es el rol de la víctima. Porque cuando yo empiezo a ver el futuro con desesperanza, entro en formato víctima. Cuando yo veo el futuro con fe y esperanza, entendiendo que Dios es suficiente, Dios proveerá, ahí está Dios, no está pintado en la pared, empiezo yo a tener un papel esperanzador, y la genialidad, el talento superior se activa cuando creo la fe en el futuro genera fuerza en el presente. Pero si yo estoy pensando, no, por ejemplo, hoy es cierre de mes, hoy va a ser un cierre más, qué desgracia, no lo logré, lo que me propuse no. Entonces estoy desde la desesperanza pensando en el pasado desgraciado, en que va a ser igual el futuro, entro en víctima. Estoy en un formato de víctima. Y créame algo, eso no aporta buen juicio. Tú y yo no encontramos sabiduría allí. Entonces, el buen juicio, eso, entender que Dios es suficiente, que Dios está allí, que no está pintado en la pared, es la base de todo para entrar en el segundo punto que me permite tener buen juicio, y es precisamente esto que les voy a decir: no afanarse. Es el segundo punto de hoy. Vamos a hablar muy sencillo. No afanarse. ¿Por qué no afanarse? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, por nada estéis afanosos? Por nada. Cuando tengas afán, dale gracias a Dios por lo que tienes, y dale gracias a Dios por lo que le pides, pensando, fíjate cómo nos da la clave la misma Biblia, pensando que lo que pides se va a dar, dale gracias a Dios por adelantado, y deja el afán, deja de estar pensando nosotros deberíamos tener una naturaleza positiva, una naturaleza en donde yo me deslindo del pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. ¿Y por qué debo estar afanado? Porque la tendencia más bien es a pensar mal. La tendencia es cuando vas al médico ir asustado porque algo tengo. Y la tendencia es que cuando te dan un diagnóstico es pensar que eso es definitivo. ¿Sí me explico? Cuando a ti te den un diagnóstico, tú di por dentro, eso dice la ciencia, yo me voy a mejorar. La mente es la mejor farmacia que hay, la tienes en la mente. Ahí produces todos los químicos para poder estar sana y sano. Cuando la empresa empieza a tener retos, tu empresa, no hay flujo de caja, los clientes no están comprando, ¿qué piensa la gente? Esto se acabó, ¿cómo haremos? Qué desgracia, a mí, por mi culpa.
cuando le pase eso en su empresa, usted diga, de esta vamos a salir, esto va a ser parte de nuestra historia, esto lo vamos a superar. ¿Sí me explico? No afanarse implica una actitud en serio positiva, una actitud de progreso, una actitud de esta vamos a salir, esta enfermedad no puede conmigo. O sea, tú tienes que de alguna manera elegir lo positivo. Y esto no es filosofía positiva, no es, como le llaman, evangelio de la prosperidad. No, está en la Biblia. En la Biblia dice, no te afanes. ¿Por qué no hay que afanarse? ¿Y por qué lo tomo en el tema de la sabiduría o del buen juicio, que es el tema de hoy? Porque cuando tú estás afanado, tus decisiones no son las mejores. No tomas buenas decisiones. Desde el afán tomamos malas decisiones. Por ejemplo, cuando usted tiene hambre y tiene afán por comer, ¿qué come usted? Cualquier cosa que se le atraviese, mi hermano, ¿sí o no? Lo que venga para adentro, porque tengo hambre. ¿Sí me explico? Hambre sin pensar, ¿sí? O sea, tenemos que entender que desde el afán nunca vamos a tener creatividad, conexión con nuestro genio, conexión con nuestro ser, ¿sabes? Con ese pedacito que es de nosotros que se parece, que fue hecho imagen y semejanza de Dios. No, en el estrés no hay paz para tener buenas decisiones. Y cuando no tengo paz, no tengo laxitud, dicen los expertos, tomo malas decisiones. Las decisiones, las ideas, los proyectos que le han funcionado a usted, las cosas donde usted ha sido genial, donde usted ha sacado su mejor carta de presentación, esas decisiones las tomo desde la paz. A Newton se le ocurrió la ley de la gravedad y la teoría de la relatividad estando en paz. Newton era un cifrino que estaba estudiando en un parque en la universidad, disfrutando de una tarde pensando, cayó la manzana, le cayó y él dijo, algo pasa aquí que atrae la manzana al piso, y empezó a pensar en la ley de la gravedad. Pero si Newton está en el banco y está estresado porque no le han depositado la mesada, Newton está pensando en cómo va a pagar el mes de renta, le cae la manzana y ¿qué hace? Se la come. Se le olvida la manzana, eso cayó además acá, que lo que caiga, eso, la ley de los 5 minutos, me lo como. ¿Sí me explico? Entonces tú y yo tenemos que aprender a tener buen juicio. El buen juicio depende, número 1, de entender que Dios es suficiente, y número 2, de no afanarse. No, cuando usted esté estresado, rompa con ese patrón. Esto que le estoy diciendo es algo que suena muy ligero para lo profundo que es. Es profundo esto que le estoy diciendo. Esto es profundo, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros, después de oír esto, igual va a volver a su mal hábito de pensar mal, pensar negativo, qué desgracia, por mi culpa, por mi gran culpa, ay, cucurrucucú, paloma, todo lo malo. Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad. Todo lo desgraciado que hay en la vida lo absorbemos y lo agarramos y es el primer pensamiento que hay. El del afán, el del dolor, el de lo que representa el estrés. ¿Sí me explico? Eso es. Tú y yo tenemos que aprender a no afanarnos, a romper. Por ahí está mi libro, el libro que yo estoy leyendo de David Schwartz. Sí, está ahí a la mano, ¿cierto? Sí. Les voy a decir algo. Este es un libro que estamos leyendo en el equipo de nosotros. Es nuestro libro del mes, es un libro que yo leí hace muchos años. Este fue el primer libro de crecimiento personal que yo leí cuando arranqué mi negocio. Miren esto, se llama Pensar en Grande, la magia del éxito. Este libro, yo no sé cuántas veces lo he leído. El mismo David Schwartz recomienda leerlo todo el año. O sea, tú lo terminas de leer, volverlo a leer, todo el primer año, luego volverlo a leer y volverlo a leer, porque la mente necesita romper el patrón. Y él habla de una manera tan específica del pensamiento positivo, de romper completamente con lo que es el pensamiento negativo.
Él dice, renuncia a pensar negativo. Lo dice abiertamente. Él dice, ahí es donde perdemos el rastro, ahí es donde perdemos el buen juicio. Lo perdemos, y lo perdemos por no saber que estamos encochinando nuestra mente. Porque el tema no eres consciente, no somos conscientes de lo tóxicos que podemos llegar a ser y de las malas decisiones que tomamos basadas en expectativas negativas. No somos conscientes. ¿Por qué? Porque hemos estado tanto tiempo ahí. Es como el cochino que no sabe que está en el cochinero, porque ha estado tanto tiempo en el cochinero que se acostumbró al mal olor, al sucio, al barrial. Nosotros nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo. Es una condición humana. Entonces tú y yo tenemos que aprender a romper con ese pensamiento negativo, romperlo, porque no te da buen juicio. Porque tú desde lo negativo no tienes buen juicio, no existe. ¿Qué produce el buen juicio? Saber que Dios es suficiente y no afanarse. Y cuando estoy en negativo, ¿qué viene? Viene cortisol, viene adrenalina, viene una carga fuerte de estrés, sube el azúcar, sube la tensión, todos los valores negativos se activan. Y tú y yo, un ratico de adrenalina está bien, pero todo el día, todos los días, adrenalizados, se terminan convirtiendo en un cáncer, en una enfermedad que se lleva. Mucha gente, cuando debía haber vivido un poquitico más, se van más rápido. ¿Sí me explico? Entonces tú y yo tenemos que entender que no hay que afanarse. Dios es suficiente. Dios es el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo no, por ejemplo, cuando yo pierdo el camino, ¿qué le pasa a una persona que perdió el camino? ¿Qué le pasa? Una persona sin camino. No encontré el camino. ¿Cómo está? Perdida. ¿Sí o no? Perdida. Una persona está perdida. Perdió el camino. ¿Qué le pasa a una persona cuando no está en la verdad? ¿Está en qué? En la mentira, exactamente. Entonces, una persona perdida y en la mentira. ¿Y qué pasa cuando una persona perdió la vida? El rastro de la vida está en la muerte. Entonces, Dios es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros perdemos el camino, no llegamos a nuestro destino, llegamos a otro destino. Nos quedamos allí dando vueltas, en círculos, en la mayoría de los casos, por perder el rastro. Entonces, necesitamos, muchachos, vamos a recapitular, entender que Dios es suficiente y entender que no hay que afanarse. Cuando yo me afano, cuando yo estoy afanado, cuando mi vida está en medio del afán, del estrés, del cortisol, de la adrenalina, del apúrate, quítate para ponerme yo, o sea, ahí, mis decisiones son muy malas. Tus decisiones son muy malas desde el afán. Si tú hoy estás afanado y no estás inspirado por cerrar un mes grande, estás más afanado que inspirado. Probablemente estás actuando, tomando malas decisiones, pensando mal. Hay que hacer un reset de la mente. Hay que poner esto en cero y empezar a proponernos nosotros a hacer un cambio de mentalidad. Todo está aquí, muchachos. Las decisiones se toman desde la paz, las buenas decisiones. Y tú y yo tenemos que entender eso. Eso es algo que nosotros no podemos, es nuestra naturaleza. Ahora, ¿lo vamos a hacer de la noche a la mañana? No, acuérdense. Dios es suficiente y Dios terminará tu obra. Ten fe. Ten fe que tú no eres un proyecto perdido de Dios. Si las cosas no se han dado, es porque era parte de tu proceso entender a la mala. ¿Sí me explico? El pueblo de Israel podía pasar 40 días para llegar a la tierra prometida si seguía una ruta, pero Dios lo llevó por una ruta de 40 años porque el pueblo de Israel demostró que no estaba listo para llegar rápido a la tierra prometida y le iba a hacer mucho mal. El otro día una socia en el grupo colocó los no los no que recibo. Cuando recibo algo negativo, una respuesta no, lo que no quería, los no que recibo es Dios diciéndome yo te estoy protegiendo. Algo así era el WhatsApp.
Y me encantó porque a veces nosotros creemos que la vida la agarró con nosotros y resulta que lo que le estamos pidiendo y lo que estamos persiguiendo a lo mejor no es lo que nos conviene. Entonces entramos otra vez en el conflicto, pero ¿por qué no me conviene? O sea, por ejemplo, un niño que te pide todo y todo se lo das a un niño, tú sabes que hay cosas que no debes decirle que no, porque no todo le conviene, ¿sí? Probablemente te haga mucho daño. Y a lo mejor Dios te está protegiendo y tú tienes que agarrar y decir, relajado, yo quiero esto, Dios, pero yo confío en lo que tú quieres para mí, que es mejor que lo que yo quiero. ¿Sí me explico? Es ese clic, es pedirle a Dios, es confiar que Él tiene lo mejor para nosotros, aún en medio de tantas desgracias que han pasado. En algún momento esas desgracias y esas pérdidas y esos lutos que hemos vivido todos van a sumar a un plan que Dios sí lo tiene claro y que nosotros no lo tenemos claro por no estar en el buen juicio. ¿Y por qué no estamos en el buen juicio? No tenemos juicio, sabiduría, porque no estamos entendiendo que Dios es suficiente y que no debemos afanarnos, porque ya Dios lo tiene todo controlado. ¿Sí me explico? Ahora, eso me da mi licencia para Hakuna Matata y dice, Dios tiene todo controlado, no hago nada. Entonces te conviertes ahora en alguien que no hace nada, porque ya Dios tiene todo el control. No, Dios tiene el control y necesita de tu participación entendiendo que es Él el que tiene el control. En pocas palabras, si tú tienes un sueño en tu corazón y tienes una meta que quieres lograr, Dios te la puso allí para que tú salgas a trabajar a lograrla, pero Él está dispuesto a bendecirla en la medida en que tú salgas a trabajar. Dios bendice el trabajo, no las intenciones. Si yo tengo la intención de triunfar y de ser el mejor, pero no salgo a trabajar y a provocarlo, nada va a pasar. Me quedo en intenciones. La cárcel está llena de gente con buenas intenciones, pero mal procedimiento. Entonces tú y yo tenemos que entender eso. O sea, Dios es suficiente, no debo afanarme, Dios es el camino, la verdad y la vida. Cuando no entiendo eso, estoy perdido, estoy en mentira y no sé, ¿sabe? Ando sin norte, ¿sí? Y a mí me encanta, porque a veces nosotros, pero sí será, ahorita hay tanta gente con un micrófono y una cámara ejerciendo influencia, que ojalá la gente buena, que tiene su fe clara y que sabe que Dios existe y que Dios le ha transformado la vida, también agarre y prenda su cámara y agarre un micrófono y prenda una luz y empiece a iluminar a más gente también, porque hay mucha gente loca hablando cosas que no son y cuestionando principios universales, ¿sí? Y a veces hay gente que dice, pero la Biblia fue escrita por Dios, Él mismo bajó y escribió. No, fueron hombres inspirados en Dios. La palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Escrita por hombres, pero cuando ves la configuración de la Biblia está hecha de una manera tan sobrenatural que es imposible que lo hayan hecho hombres. Se demuestra a sí misma que está escrita inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, por esa inteligencia superior. Y hay una verdad interesante cuando nosotros entendemos que esto es verdad. Tú das la vida por una verdad, no por una mentira. ¿Sí me explico? O sea, cuando a ti te importa alguien, tú das la vida por ese alguien. Es así. Y fíjate que los apóstoles dieron, la mayoría de ellos, creo que fue Juan el único que murió en una isla en la vejez, pero la mayoría de ellos dieron su vida, le dijeron, si tú niegas eso, yo te perdono, no niego nada, al contrario, pan. Esteban, por ejemplo, Esteban es uno de los ejemplos más interesantes de congruencia y de entender que esto tiene que ser verdad, porque este hombre dio la vida. Léanse, les voy a pasar un dato, léanse todo el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos. En el capítulo 7, sí, en el 7 está, cuando Esteban le dan la oportunidad de salir airoso, ¿qué dice Esteban? No, él echa una historia, todos los que tengan flojera de leer el Antiguo Testamento,
de ver cómo fue, quién fue primero, Moisés o Abraham. Hay gente que se pregunta eso, ¿no? Abraham, por Dios, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿cómo fue? Moisés, lo lanzaron en un Moisés, en una cesta, en el río, ¿y cuánto fue? ¿Pero quién vino? ¿Josué y Caleb? ¿O fue Isaac primero? ¿Cómo es la cosa? Uno anda enredado, ¿no? Dice, ¿cómo es la cosa? Bueno, Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, narra cómo fue todo. Él lo cuenta todo. Él les dice, mire, les voy a contar algo, ¿sí? Nuestro padre Abraham recibió una visión de que iba a tener un hijo, y empieza ahí hasta llegar a Jesucristo, al cual ustedes mataron, les dijo. No, hombre, esa gente se puso más brava y le cayó a piedra al pobre Esteban, y Esteban falleció a punta de piedra, ¿sí? O sea, murió, entregó su vida. Lo último que dijo, Dios, no les cuentes ese pecado, esto por pecado a ellos. Les pidió perdón a ellos. Fíjate qué congruencia. Nadie da su vida por una mentira. Por lo tanto, tú y yo damos la vida por la verdad, cuando entendemos la verdad. ¿Sí me explico? Y eso es buen juicio. Eso es buen juicio. Entonces, finalmente, muchachos, punto 3. Entonces, punto 1, Dios es suficiente. Punto 2, no debo afanarme. Y finalmente, ¿de dónde viene el buen juicio? El buen juicio viene del mal juicio. Rafael, que sí, las buenas decisiones vienen de las malas decisiones, de haberme equivocado, de haberme dado contra la pared, de haber aprendido a la mala, ¿sí? Hay personas que por destruir un matrimonio encontraron la verdad para poder construir una bonita relación en una segunda oportunidad que se dieron. Hay gente que por quebrar una compañía lograron aprender todo lo necesario para ser prósperos en la siguiente empresa, ¿sí? Hay gente que por malcriar al hijo mayor pudo educar al resto de los hijos, porque tomó malas decisiones en el primero, pero no tomó malas decisiones en el segundo. O por tomar malas decisiones en los hijos, trató de no tomar malas decisiones con los nietos. El buen juicio también viene de los errores, viene de equivocarnos. Y tú y yo tenemos que entender que nos vamos a equivocar. Yo sería un iluso y tú también serías muy iluso si tú piensas que la vida es Hakuna Matata, nunca me voy a equivocar, Dios está allí, pero tú te vas a equivocar. Y Dios va a estar allí no para esperarte en la bajadita. Dios va a estar allí para que cuando te des cuenta estés listo para tomar mejores decisiones, porque Él va a estar metido allí. ¿Sí me explico? A veces uno tiene que darse un golpecito en la vida para poder valorar todo lo que Dios nos ha dado. A veces tiene que venir un médico a decirte, epa, si sigues comiendo como estás comiendo, te vas a morir en al menos 1 año o 2 años. Y ese golpe, esas malas decisiones nos llevan a las buenas decisiones. Yo les he contado cómo fue mi proceso para poder entender y controlar mi mal hábito alimenticio, porque es un tema de malos hábitos, de haber comido mal toda la vida, de haber tomado las peores decisiones toda la vida. Entender que tomé una mala decisión me llevó a tomar mejores decisiones que me dieron mejores resultados. Pero fue un tema de malas decisiones. ¿Sí me explico? ¿Cuántas cosas no se han dañado por tus malas decisiones? Aprovecha esa mala decisión y conviértela en una buena decisión. El buen juicio viene de los errores. Abraza tus errores y di, esto me va a servir para yo contar una historia, para contarle al mundo que también equivocándose uno llega, pero porque el tema no es no equivocarse, el tema no es no fallar. Volvemos otra vez, seríamos ilusos si pensamos que nunca vamos a fallar, ¿no? Los errores, ¿sí?, no son definitivos. El fracaso no es definitivo. Es simplemente, me equivoqué acá, voy a enmendar y voy y recupero el camino, ¿sí? Cuando sabes que hay un camino, una verdad, y hay vida. Volvemos otra vez y todo se enlaza al buen juicio. Tú y yo tenemos que ser juiciosos. No ser infalibles, ser juiciosos. Y eso implica un acto de fe, de salir a equivocarme para aprender.
No de salir, me equivoqué y me desilusioné y me perdí y me quedé dando vueltas y nunca lo intenté y no, porque eso sería un mal juicio. ¿Me explico? En lo que quiero decirles hoy, tienes que tener buen juicio. Y el buen juicio viene de los errores, viene de las malas decisiones. El tema no es salirse no es no salirse. El tema es volver al camino. ¿Dónde perdemos nosotros el rastro de Dios? Porque Dios sigue estando allí. El que se aleja eres tú. Dios no cambia. La Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién cambia? Tú te alejas. Tú tomas decisiones que te alejan y hasta que no te das cuenta de las malas decisiones que tomaste, no pasa nada. Sigues estando allí. El pez no sabe que está mojado porque siempre ha estado mojado. Nunca ha estado seco. Cuando está seco está en un sartén. Está listo, ya no sabe, no supo. Entonces tú y yo, el tema es que si tú te has desviado, regresa al camino. Vuelve otra vez. Y que esa curva peligrosa que te sacó del camino te enseñe a manejar mejor tu vida. Ustedes no son de los que manejan mejor después de que casi chocan. Sí, ¿verdad? Uno va y yo he pensado que casi choco. Y entonces uno entra como en sensatez. Empieza a manejar mejor. Y también maneja mejor cuando otro choca al lado tuyo. Te salpica el susto. Casi te pegan a ti y ahí empiezas a dejar de ser meteoro. Tú y yo tenemos que aprender. Y a veces aprender nos va a costar malas decisiones. Pero lo bueno de saber que Dios es suficiente, lo bueno de saber que no debemos afanarnos, que Él es el camino, la verdad y la vida, es que hay un camino, hay donde volver. Y tú sabes que nuestros pensamientos limitantes, ese diablo que tenemos por dentro, va a tratar de convencernos de que, qué locura, ¿cómo vas a regresar? Tú no sirves para eso, tú no sirves para ser buena gente. Acuérdense el tema pasado donde hablamos de las turbulencias. ¿Qué quiere el diablo? ¿Qué quiere la fuerza del mal? Convencerte de que todo el viaje va a ser turbulento y tratar de convencerte de que viajes al ras del suelo, donde hay turbulencia, donde hay miseria, donde solo se ve tu miseria. Cuando tú tienes que elevarte y mantenerte, donde no hay turbulencias. ¿Y donde no hay turbulencias? Donde no tengo afán. Donde no tengo afán, más arriba. Donde no tengo afán, cuando sé que Dios existe. Cuando confío, no ha pasado nada de lo que yo quería, pero sé que va a pasar y eso me da tranquilidad y empiezo a tomar buenas decisiones. Y me voy a equivocar, pero vuelvo al camino. Eso es, muchachos. Ahí está todo el rompecabezas. Volver al camino. Ese es mi mensaje de hoy. No hay casualidades, muchachos. Dios está buscando algo con nosotros. Di por dentro, Dios quiere algo conmigo. Lo estoy entendiendo. Dios quiere algo contigo. Probablemente tú te has salido del camino tanto que te cuesta creer que Dios hoy está usando todo esto, este video, esta conferencia, este mensaje para reconciliarse contigo. No hay casualidades. Te llegó el enlace, alguien te invitó, te apareció en video, te apareció en el Facebook. No sé, ni idea de cómo llegaste acá. Pero sí sé por qué. Porque Dios quiere algo contigo. Dios no se ha rendido de ti. Dios te ha visto salirte del camino, pero tiene tanto amor que Él está anhelando que regreses. Mira, cuando yo entendí eso, yo no podía ser indiferente al mensaje de Dios. ¿Sí? O sea, yo no era consciente del milagro de Dios. Yo estaba pensando que yo me había salido del camino. Y que como yo vivía, no vivía de acuerdo a lo que Dios quería, ¿no? Porque uno es egoísta en el fondo. Uno peca, uno toma malas decisiones, uno tiene su diablillo por dentro y uno cree que Dios no quiere nada contigo. El punto es que cuando yo entendí que Dios, al contrario, está preocupado por la oveja que se perdió, porque uno cree que Dios está más pendiente de los que son más santos. ¿Sabes algo?
Uno cree que Dios está pendiente solo del que está con la Biblia debajo del brazo todo el día orando. Y Dios escucha al que ora y se complace en el que lo busca. Pero Dios murió, dio su vida por el que estaba perdido. Dios no vino a abrazar a solamente los sabios. Es más, Él vino a darle una voz a los olvidados, a los que se sentían invisibles, a los que sentían que la vida no se había portado bien con ellos, a los caídos. Fíjate que Rahab era prostituta y Rahab le dio cobijo a los 2 espías, a Josué y Caleb, y a los espías que estaban cuando estaban explorando la tierra prometida. Y Rahab, cuando tú revisas el árbol genealógico de Jesucristo, está Rahab. Es una tatarabuela de Jesucristo. Y era prostituta. Pero fue una prostituta que encontró el camino. No se afanó. Encontró que Dios es suficiente y se recuperó. ¿Qué estás haciendo tú todavía fuera del camino? Piénsalo. Dios quiere algo contigo. Y no pierdas la oportunidad de que hoy estás vivo y puedas hacer una oración donde te entregues a que Dios sea el guía de tu vida. Y es una oración sencilla donde te reconcilias con Dios. La llamamos la oración de fe. Llámala como tú quieras. Si no sabes cómo orar para reconciliarte con Dios, escríbenos. Escríbenos a nuestro WhatsApp. Mari lo está poniendo en este momento en el chat, el 0414-340-3023. Ese es mi número. Llámame. Llámame no, porque escríbeme por el WhatsApp. Déjame un mensaje. Me dices, Rafael, quiero hacer esta oración. Quiero hacer esta oración. Acompáñame. Yo te acompaño por una nota de voz. Te digo, mira, repite esto, di esto. Y nos hacemos conscientes de lo importante que es reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Por cierto, con todos los que están haciendo la oración, estamos haciendo un grupo muy bonito, una lista de difusión a la cual yo le envío todos los días un mensaje diferente que pueda fortalecer su fe. Así que, ojo, forme parte de ese equipo. ¿Sí? Muchachos, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Para mí es un honor siempre compartir con todos ustedes y dejarles un mensaje de esperanza. Y le voy a pedir a Dios que todos los que están aquí reunidos y todos los que están expuestos a este mensaje se encuentren con Él, lo consigan, lo encuentren y sea de bendición. Muchísimas gracias. Gracias por prestarme sus oídos.